Esto va a salir por todos lados a partir de hoy. La primera pregunta, ¿estamos pobres? Bueno, mira, nosotros normalmente en el Instituto Nacional de Estadística, en la página web, mostramos las dos formas internacionales y en Latinoamérica de medir la pobreza, que es la pobreza medida por ingresos y la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas. Bueno, los sectores de la oposición, cuando la pobreza por ingresos vino bajando después del golpe y el paro petrolero, que la pobreza extrema bajó de 25 a 6, y después cuando la publicamos en la página y producto que la inflación pasó del 20 al 56%, subió apenas 3 puntos, en el 55 subió 11 puntos. Entonces, esa subida de la pobreza por ingresos lanzaron toda una laraca, toda una cuestión de que la pobreza se había incrementado grandemente. Resulta que esa pobreza por ingresos, en el ingreso, normalmente en una situación de estas, de guerra económica, de esta situación que vivimos, hay mucha subdeclaración del ingreso por una parte, y por otra parte, mucha gente no te declara exactamente todos los ingresos. Y hay otra parte, que es lo que se llaman los ingresos no monetarios. Es decir, los hogares reciben una cantidad de ingresos producto de la política social, producto de esto que ves aquí en este cuadro. Empiezan las láminas, ponga atención. Esta lámina, fíjense, esta lámina nos dice mucho. El gobierno del presidente Chávez, cuando comenzó, fíjate, la inversión social durante estos 15 años y que sigue durante el gobierno del presidente Maduro, ha pasado de un 36,2% en los 15 años anteriores a un 64,1%. Es decir, que ha habido un aumento de 27,9 puntos porcentuales. Indudablemente que un aumento de este tipo determina que los hogares y la población venezolana recibe toda una cantidad de beneficios diferentes a simplemente el ingreso que se recibe en los hogares. Entonces, como te decía, los ingresos no monetarios, por ejemplo, los niños que van a las escuelas, más de 4.300.000 niños reciben 2 comidas y una merienda. Eso forma parte del ingreso del hogar, porque ese hogar que tiene 3 niños o 2 niños no necesita gastar en comida para ellos. Son 4 millones y pico de niños. 4.300.000 aproximadamente. Luego, por ejemplo, todas las medicinas, tratamientos costosos, más de 30 millones de libros que se reciben, toda la parte que reciben. En la cuestión escolar, dice usted. En la parte escolar. Es decir, ha habido todo ese cambio en todos esos ingresos que van recibiendo los hogares. Cuando nosotros estamos preparando una encuesta que se llama de dinámica social para el 2015-2016, donde vamos a captar los ingresos monetarios y los no monetarios. Y entonces allí se va a poder ver cómo el ingreso va a ser mucho mayor y la pobreza inclusive por ingreso, que es la que ellos han destacado, no sube. Pero fíjate lo siguiente, que es lo más importante. Cuando nosotros dábamos esa pobreza que venía bajando, los intelectuales de la derecha, los partidos de la oposición decían, no, la pobreza es un problema que es multidimensional, hay que medir la educación, hay que medir el problema de la vivienda, hay que medir el problema de los servicios, la seguridad social. Entonces nosotros tenemos otra forma de medir la pobreza, que es por necesidades básicas insatisfechas. Y podemos ver que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas ha venido bajando y alcanzó el 5,5%. ¿Dónde está eso? ¿Aquí al final? Aquí al final. Ajá. Llegó 5,5%. Es decir, que rompimos el piso de 6 y el plan que existe con respecto a esto está en el Plan de la Nación, esta es la forma de medición para el Plan de la Nación, es llegar hacia el 2019 con una pobreza cercana o igual a 0. Ahora, ¿es posible eso? Bueno, eso es posible si se desarrollan toda una serie de políticas en lo económico, en lo social, etcétera. Bueno, se están comenzando a tomar una cantidad de medidas con respecto a las misiones. Ya tuviste todo ese despliegue que se dio inclusive el fin de semana pasada, donde se atendió a más de esos sentidos. ¿Siente usted que van por el camino correcto las medidas para llegar a la pobreza cero? En la parte social se están tomando todas las medidas. Bueno, entonces vamos a ver qué medidas
económicas se van a tomar que permitan que realmente todo este proyecto sea viable en lo inmediato. Es decir, pero ya esta la vieron. Ahora fíjate, esta pobreza, fíjate lo siguiente, Luis. Fíjate, estos son los 5 indicadores que utiliza esta pobreza. A ver. Por el azul es la educación. La educación ha venido bajando. ¿Esta que te dice? Esa que está allí. Chiquitico. Ha venido bajando, fíjate, el 98 es aquí. Ha venido bajando de 1,8 a 0,7, creo. Luego, la segunda es el hacinamiento en los hogares. El hacinamiento en los hogares son hogares con tres cuartos, con más de 3 personas por cuarto para dormir. Fíjate, eso ha venido bajando, fíjate, de más de 15 ha bajado a menos de 9 y pico, ¿no? Ahora, el hacinamiento, ahora eso es producto de la gran misión Vivienda Venezuela, se han construido una cantidad de viviendas y eso contribuye a disminuir el hacinamiento. Fíjate que en el censo que hicimos en el 2011 la pobreza estaba en casi 7 y ya va en 5,5 porque se ha hecho esta gran construcción masiva. Midiéndolo por el nivel de hacinamiento. Por el hacinamiento. Luego, los servicios, a ver, que es la otra alta que está allá, los servicios, la morada, ha bajado de 15,7, ha bajado a 8,9, ¿no? Bueno, fíjate, los servicios, por supuesto, cuando tú construyes nuevas viviendas, mejoran los servicios. Es decir, que en general todos los indicadores de esto han venido bajando. Ahora, esto era lo que pedía la oposición y los intelectuales de la derecha, cómo deberíamos medir. Pero resulta que ahora que estas medidas están dando que hay una disminución importante de la pobreza, entonces ellos dicen se van por la medición del ingreso, que tampoco es mala, la medición del ingreso es buena. Explíqueme por qué, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero vamos a hablar así como quien dice a calzón quitado. Uno se consigue la gente en los supermercados y dice, ay, la cosa está cara, ay, ya no se puede comprar lo que se compraba antes y no se consigue lo que se quería. O sea, esas son las opiniones que uno escucha con cierta frecuencia. ¿Qué piensa usted? Bueno, esa es la medición del sentimiento popular. Ok, vamos con este tema que es diferente a lo que estamos hablando aquí. Fíjate, el problema, fíjate bien, el problema que existe con respecto a lo que es el problema de la escasez, del abastecimiento, los precios, etcétera, es un problema diferente y no está estrechamente vinculado como única medición de la pobreza. Porque si tú comparas, y tú viviste en los años 70, 80, pues tú no eres ningún muchachito así de estos nuevos que está aquí en la televisión. Yo te recuerdo de hace muchos años. Lo que pasa es que tienes cara joven, ¿no? Cara chamo. Bueno, cara chamo. Entonces fíjate tú, si tú comparas, ha habido un cambio muy importante. Si tú ves hoy en día, oye, hay casi 1 millón de niños que están en las orquestas juveniles. Hay que ver el desarrollo que tiene el teatro, la cultura, el cine. Todo eso es sacar a la gente de la pobreza. La educación, por ejemplo. Mira, la educación inicial ha pasado de un 43% a un 73% aproximadamente. La educación secundaria como de un 48% a un 76%. Los universitarios de 800,000 a más de 2,5 millones. Es decir, se están abriendo oportunidades. Se están abriendo. Entonces, toda esa situación de cambios que se está dando en la gente, eso es sacarlo de la pobreza, porque eso, por otra parte, un tema que lo voy a tocar posteriormente, te lleva a disminuir la desigualdad y sacar de la exclusión a miles y miles de venezolanos. Claro, porque estamos hablando de la pobreza intelectual, de la pobreza cultural, de la ese tipo de pobreza. No, de todo, la salud, todo, que la salud llegue a los barrios, a toda la gente. Ahora, cuando tú me hablas de la parte, que para irte en concreto a la pregunta que me hiciste, nosotros producto de lo que se desató el año pasado, de toda esta guerra económica que ha creado una cantidad de distorsiones dentro de la economía, producto de todo esto, bueno, ha habido problemas de escasez en alimentos, que están muy vinculadas, la escasez de alimentos. Fíjate, el año pasado, se importaron más de 2,000 millones de dólares más en alimentos. Entonces no hay razón para que escaseen muchos productos. La producción no cayó tanto como para que haya escasez de muchos alimentos. ¿Usted puede dar fe de que la producción se ha incrementado, pero la demanda también? Mira, la demanda, por supuesto que el consumo ha aumentado de manera importante, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes
un contrabando como el que hay en el país, que pasa del 30%, ¿no? Se salen los productos hacia afuera, un 30%. Bueno, la gasolina también se sale hacia afuera. Eso es una sobredemanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, una leche que puede costar 120 bolívares en Venezuela, en Colombia la venden en 1.200 bolívares. Entonces, claro, el precio que usted está poniendo ya es un precio por encima del regulado. Por sí, no, por eso, pero poniéndote un ejemplo. Pues, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay toda una evasión de toda una cantidad, una salida de una cantidad de productos, y por otra parte, cuando se crea esta situación, entonces se crea una angustia muchas veces en la población. ¿Qué hacemos para resolver entonces, eso? espérate, entonces la gente, oye, ven acá, la gente llega y entonces piensa que mañana no va a conseguir el producto y compra 10, 12 veces, y los que tienen más recursos no compran 10, compran más. Usted que está tan metido en esto hace tiempo, usted fue vicerrector administrativo aquí y allá y ha manejado el CENIAT. Mire, ¿cuál es la solución para evitar entonces ese contrabando y evitar esas compras nerviosas, esa sobredemanda que se crea? Mira, la solución está, por una parte, tenemos que abatir la inflación necesariamente, tratar de controlar los precios, porque es que la especulación hay veces es grande. Tú ves que hay veces los industriales le venden un producto a un supermercado en un determinado precio y luego el supermercado lo vende 3 veces el precio. Entonces, hay que ponerle una mayor vigilancia, sobre todo al precio en las ventas de los alimentos en las grandes cadenas, no solo en la parte de las empresas que producen, sino en el comercio, en la distribución. Pero entonces, ¿qué problema veo yo fundamental? Por un lado, tenemos necesariamente que aumentar la producción nacional, aumentar la oferta de alimentos de manera que tengamos una oferta cada día mayor y bueno, y que llegue a haber una tranquilidad mayor dentro de la población. De acuerdo a su proyección y a su optimismo, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que realmente se puede dar. ¿En qué tiempo pudiéramos nosotros en Venezuela, si mantenemos un ritmo sostenido en la producción, podemos tener una solución a este problema? Mira, yo espero que si tomamos todas las medidas, bueno, que se piensan tomar, yo creo que en el mediano plazo, yo hablo en el curso de este año, no voy a hablar de este año, yo creo que nosotros deberíamos tratar de ir hacia una estabilidad, hacia una tranquilidad en la cuestión de los precios. Yo soy optimista y tengo que serlo, porque yo no puedo transmitir esa incertidumbre y esa situación que tratan muchas veces sectores de la oposición y hay veces tratando de crear... Lo que pasa es que como usted maneja las estadísticas, a veces es bueno saber si usted está sintiendo que la proyección indica un camino seguro. Bueno, mira, las proyecciones en esto, yo no tengo proyecciones en esto, estoy un poco siendo... tratando de ser intuitivo, digamos, pensando un poco hacia el futuro, viendo la situación, digamos, que estamos viviendo, de que mejoren todas estas series de variables que te planteo. Pero fíjate, hay algo que sí te quiero decir. A ver. No puede compararse nunca la situación que se está viviendo, independientemente de la molestia que puedan tener los venezolanos y que podamos tener porque tengamos que hacer cola, que no se consigue, etcétera. Pero aquí la gente en Venezuela no está pasando hambre. La encuesta nacional de alimentos que hicimos el año pasado demuestra que la gente está consumiendo 2.289 calorías, que es el 99% de las calorías necesarias. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Nutrición, la disponibilidad de calorías está en más de 3.000. Esas no son las que se consumen, esa es la disponibilidad que existe. Y esas calorías necesarias, inclusive, más bien nos está surgiendo un problema que ya lo comienza a atacar el Instituto Nacional de Nutrición, que es el problema de la obesidad. ¿Ah, sí? Porque, claro, porque no es ¿Qué solo... estadística hay al respecto? Bueno, mira, se habla de una obesidad que pasa del 30%. Claro, no llegamos al nivel de los Estados Unidos, de otros países donde la obesidad es un problema mucho más importante, pero ya se comienza. Por otra parte, las encuestas nos dicen
que el problema del ejercicio físico, a pesar de que hemos avanzado de una manera importante en la parte deportiva, sin embargo el grueso de la población lo que hace son ejercicios leves, es decir, no hace ejercicios, digamos, mucho más contundentes, ejercicios que permitan realmente mantener esa relación. Tan bueno que es hacer, yo he estado haciendo ejercicio, tengo 2 meses ahí dándole duro, hora y media, y en verdad, mira, cambia todo, ¿viste? Sientes cómo se mueve. Bueno, te envidio porque yo No, la verdad que yo yo creo que lo que me ha faltado más que tiempo es Es voluntad. que al principio pega la Bueno, flojera. y te advierto, yo era deportista, yo ¿Ah, era sí? corredor de 1500 metros en los años ¡Wow! 59. Vale, pero hay que retomar eso, profesor. Bueno, entonces y después estuve metido por ahí en cosas que hacía mucho ejercicio también. Ajá, no me cuente, me lo cuenta después. Mire, mire, pero hay una cosa, estos días estábamos hablando con una persona que me dijo algo muy cierto. Así como hay extrema pobreza, hay extrema riqueza. ¿Usted ha manejado eso? Claro, y Ajá. ya te voy a hablar, Muéstrame ahí te voy a los hablar de papeles. eso. Mira, fíjate, no es suficiente que un país diga, mira, tengo la pobreza en 5, tengo la pobreza en 6. Es necesario que haya una distribución del ingreso bien importante. Cuando llegó el presidente Chávez, que teníamos el petróleo en 7, 8 dólares, la primera tarea que se planteó fue reunirse con todos los países y recuperar los precios del petróleo, pero no era nada más para tener esos ingresos, sino con la idea de que la renta petrolera pudiera llegar a los sectores excluidos, a todos esos sectores ignorados durante más de 40 años. Y eso es lo que determinó el cuadro que te mostré al principio, que es una mejor distribución de la riqueza. Okay. Cuando uno ve 2 países, te voy a dar un ejemplo, a mí no me gusta compararnos con países, pero si tú ves Brasil y Venezuela, podríamos los dos tener la pobreza extrema en 6, vamos a suponer, 6, 7, ¿no? Sin embargo, la desigualdad, la distribución del ingreso en los distintos tramos de la población, es decir, el 20% más rico, el 20% más pobre, los sectores intermedios, es totalmente diferente. Mira, cuando tú mides la desigualdad, vamos a hablar de la desigualdad de ingresos que se mide a través del coeficiente de Gini. Aquí vemos el coeficiente de Gini. En Venezuela ha venido bajando casi 10 puntos desde que llegó el presidente Chávez a el año 2013. Es decir, ha bajado y llega a 0,39. Es el más bajo de América Latina, al lado de Uruguay. Brasil tiene 15 puntos más que Venezuela, 0,55. ¿En Estados Unidos? Ahora, fíjate, en Estados Unidos es menos. Sí. Pero hay una alta concentración del 1% más rico. Ahora, fíjate, aquí tienes un cuadro que es, fíjate, el 20% más rico en el año 98 se apropiaba aproximadamente del 53-54% del ingreso, que es el anaranjado. Eso ha bajado al 45% y se ha distribuido hacia los otros sectores. Es decir, cuando tú ves la proporción del 20% más rico con respecto al 20% más pobre, era 13 veces en el año 98. Para el año 2013 es 9,5 veces. Ha habido una mejor distribución. Pero sin embargo, pero a los ricos no les gusta eso. oye, espérate, el 45% del ingreso es apropiado por el 20% más rico. Pero, Eso todavía sigue siendo una suma, una cantidad alta. Por eso es que no hay otro camino sino ir hacia una sociedad diferente, hacia una sociedad socialista, donde haya una mejor distribución del ingreso, donde haya realmente cambios mucho más profundos, pero porque nosotros no estamos en una sociedad socialista, nosotros estamos con un gobierno de un alto contenido humano, un alto contenido social, donde el ser humano siempre, el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro, se ha puesto siempre en un primer lugar y lo vemos a través de las misiones sociales, pero tenemos todavía que casi el 70% de la mano de obra es privada y el Producto Interno Bruto el 70% Bueno, lo es que va a pasar es privado. que cuando lleguemos al socialismo no nos vamos a dar cuenta, porque como todos estamos iguales, entonces no nos vamos a dar cuenta que llegó el socialismo. Pero mire, vamos a ver aquí. Nosotros hicimos la pregunta, respetando sus canas, su experiencia, sus estadísticas y todo eso, la gente en la calle tiene una manera de pensar, la gente despierta, y por eso nosotros preguntamos a ver cómo está la cosa. ¿Usted siente que ha disminuido la pobreza en Venezuela? O sea, fue por todo el cañón que lanzamos esa pregunta. Bueno, estas son algunas de las respuestas
al respecto. Oye, esta opinión es de quien, mira, arroba actuario JL Pérez. Dice, sí, en 15 años del 60% pasó al 20% y la pobreza extrema es de 5,5% actualmente. Este como que está bien informado, ¿no? A ver, ¿quién más? Arroba Conuquerox. La pobreza desaparecerá si se elimina la desigualdad y la explotación, bastiones fundamentales del capitalismo aún imperantes. Mira, por supuesto. escucha, otra. Arroba MH Arrangel. Claro que sí ha disminuido. El problema radica en que tienes el dinero y no hayas que comprar por culpa de unos cuantos. Ajá. Y el otro, a ver, otra opinión. Arroba Chungapoma. La pobreza en Venezuela disminuyó gracias a las pensiones, becas estudiantiles y seguridad social, trabajo y salud gratuita. Oye, la gente, ¿qué rescata usted? ¿Qué agrega? Bueno, mira, yo agrego lo siguiente, que no te terminé de decir ahí. Ahora fíjate, si el 45% del ingreso se lo apropia el 20% más rico en Venezuela, en Brasil, que tienen 15 puntos más el índice de Gini, ¿tú te imaginas cómo es de desigual la distribución del ingreso? No, no me lo o imagino. en Chile, es muchísimo más alta. Y América Latina es el continente más desigual del mundo. Así que ese es un elemento esencial, lo decía uno de los que estaba planteando ahí, hay que disminuir la desigualdad. Y la disminución de la desigualdad marcha por una política que lleve a una redistribución del ingreso, detener que el ingreso se haga regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que cada día los sectores que tienen muchos mayores recursos se distribuyan mejor y pasen a los otros tramos. Bueno, Elías, muchas gracias por habernos... Ay, mira. Ay, ay, ay. ¿Sí te gustan los gatos? Sí, a mí me están todos los animales. ¿Quieres llevarte este gatico? Bueno, Mira cómo tiene los dientes afiladitos. allá una familia mía tiene como 5. ¿No tiene ratones en tu casa? No, ratones no. Tenemos un perro, Bueno, pues, una mira, perra. una perra, sí hay. Bueno, Mosca, nuestro gato encerrado nos trae una denuncia desde Valera.